Bueno, tengo una puerta aquí que se mojó y se descarapeló de acá y ya no jala para puerta, pero viendo la medida del ancho me gustó para hacer una mesita de centro. Le vamos a mochar aquí o a la altura que tenga más o menos que necesite, y vamos a hacer el diseño 3D que me han pedido que lo haga paso a paso, y aquí lo vamos a hacer. Vamos a emparejar las tablas. Esta tabla, como la ves, está bien chueca, entonces para hacer la imagen que quiero no me va a servir. Estas ya las emparejé de un lado, ya de un lado quedaron completamente derechitas, ¿sí? Ahí se ve. ¿Qué hago para emparejarlas? Pues en mi sierra abro lo ancho de una hoja de triplay que compré, un pedazo que compré para emparejarlas. Lo pedí de 12 y aquí las pongo, y luego ya pongo esta tabla en la orilla, así, de tal forma que al cortarle este pedazo que sobra queda derechita mi tabla y me sirve para lo que yo lo ocupo. Al pasar la tabla ya por la sierra, pues queda así parejita, derechita, que es lo que me va a servir. Ya nada más tendría que cortarle el otro pedazo de aquí para dejar todas a la misma medida. En este proyecto sí todas tienen que estar a la misma medida. Entonces ahorita vamos a ver en cuanto quedaron. Todas son tablas de tarimas, unas tarimas que me trajeron y que por ahí tengo un montón de tarimas. Después de cortarlas al mismo ancho, todas al mismo ancho, entonces le di su buena lijada, una buena lijadita para que quede bien. Y ahorita lo que vamos a hacer es tapar estos hoyitos. Puedes usar sellador o una mezcla de acerrín con resistol, pegamento. Yo lo que uso es un resanador que tengo aquí, un resanador que me pasaron, y ese es el que estoy usando por mientras. Bueno, así queda con el resanador. Se le tapa los hoyitos, luego se le da una buena lijada y ya. Seguimos el proceso. Ok, ya lijados y resanados los clavitos del medio. Los de la orilla no, porque aquí se le va a hacer el corte y entonces no tiene caso perder o gastar resane en esos. Nada más los de aquí de en medio, que son los que se van a utilizar. Para el manchado, bueno, el manchado lo podemos hacer antes de cortar las tablas o después de cortarlas. Incluso después de haberlas pegado también se puede pintar, pero va a ser un poco más complicado. Yo utilizo, de hecho estas no son tintas, este es un aceite de linaza, pero lo de adentro es agua con colorante. Voy a utilizar un rojo fuerte y un rojo más clarito, y otra tabla la voy a dejar el color natural de la madera. Las tintas son de estas, son las que usan para darle color a las raspas o a las cosas que venden. Están relativamente baratas. Estas en México están aproximadamente en 3 pesos, 4 pesos. Esta es un poquito más cara porque es de gel o algo así, me dijeron. Vale 20 pesos, pero no, hombre, pues con esta pintas un montón. Aquí yo ya les diluí con agua y voy a utilizar estos dos colores, azul fuerte y un amarillo. Rojo fuerte y un rojo mucho más clarito. Entonces esos son los 3 tonos que voy a utilizar. Le puse rojo con un poquito negro,
Este le puse rojo con un poquito de amarillo. Y la otra lo voy a dejar así al natural, para dar ese efecto 3D. O esperemos que salga 3D. Ahora viene el primer corte. Vas a poner tu sierra ingleteadora a 30 grados. Igual lo puedes hacer corte manual. Tarda un poquito más, pero también se puede. Vas a poner tu sierra a 30 grados y vas a hacer el primer corte. Con tu corte a 30 grados, no importa lo ancho de tu tabla. No importa cuánto mida de aquí a aquí. Puede ser 8, 10, 15, en mi caso son como 13 centímetros. Lo que importa es la distancia del corte de aquí a aquí. Cuánto te mide exactamente. Porque lo que mida de aquí a aquí es exactamente la misma distancia que le vas a dejar de aquí a aquí para hacer el siguiente corte. De tal forma que tus cuatro lados, este lado, este lado, este lado y este lado, van a tener la misma distancia. Eso es lo que importa en este corte. Yo aquí ya hice el corte y le puse un tope. De hecho aquí ya tengo cortadas la roja y la blanca. Entonces ahorita voy con la anaranjada. Es prueba, todavía faltan más cortes obviamente, pero es para que cheques y veas cómo se hace. Una vez que tienes cortados los 3 pedazos, ya nada más es cuestión de irlos acomodando. Este así. Y este de aquí, así. ¿Sí? Que te queden bien acomodados. Según como lo cortaste. ¿Sí? Ahí está. Ahora, tienes que checar que esto te quede así. ¿Sí? Entonces este quedaría ahí. Este quedaría así. Y el otro aquí. Y te va a ir dando un efecto 3D bonito. Entonces, este quedaría aquí. Este quedaría aquí. Y este aquí. ¿Sí vas viendo? Entonces, este quedaría aquí. Y perdón. Ahí va. Ahí va el efecto 3D. Va para allá. Por lo tanto, este tendría que quedar aquí. Y este aquí. ¿Ves cómo se van formando? Y ahí va quedando. Ahora este tendría que quedarte aquí así. Este aquí. Y este aquí. Ahí va agarrando forma. Ahora este aquí. Este aquí. Y este aquí. ¿Sí ves cómo va agarrando ya la forma? Y el chiste es que te daré un efecto 3D. Faltan más cortes, pero pues ahorita se hacen. Pues ahí va quedando. Me faltan algunos cortes. O sea que voy a tener que volver a hacer el mismo proceso. Pensé que con eso iba a tener. Me dan ganas de hacerla más chica, pero pues no voy a hacer los otros cortes para que quede el tamaño más o menos que quería. Ahí andamos.
Ya casi está terminada. Es cositas de las esquinas ya cuando corte todo para que quede bien. El chiste es que se vea así más o menos una imagen en 3D. Y es lo que queremos. Bueno, y así quedó. Falta ponerle en la orilla, en esta parte de aquí. Le vamos a poner una tablita para que dé más vista a todo alrededor. Ahorita vamos a hacerlo. Así queda con el marquito. Ya más falta lo de abajo, pero pues eso ya cada quien se lo hace como quiere. Ahí está más o menos. Le vamos a dar un baño de aceite de linaza. Bueno, aquí está ya con su aceitito de linaza. Y el marco. Después ya le haremos las patitas. Para las patas únicamente hice un cuadro. Hice un cuadro. Este es el pedazo de la puerta que me había quedado. A mí me va a quedar un poco indeble porque pues es una puerta, es como aquella que está allá. Pero tú lo puedes hacer con un pedacito de triple o algo. La idea era lo de arriba, el 3D. Y ahorita yo nomás voy a poner esto. Voy a usar estos angulitos que venden en las ferreterías para ponerlos aquí. Es donde está el tablero de la puerta, es donde está la madera, y ahí lo voy a poner para que macice. Si los pongo aquí no tiene chiste porque está hueco. Está hueco. Y a ver cómo queda. Y bueno, aquí está el resultado. La mesita de centro con su diseño 3D. Fácil de hacer, no es difícil, cualquiera puede. Y se ve muy bonita. Saludos a todos los compañeros que son suscriptores, y a los que no, pues que se suscriban. Hay más videos de este tipo en el canal que puedas hacer tú. Saludos.